Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de la Cátedra Madero. El día de hoy, en la sección ABC Electoral, hablaremos sobre la iniciativa Voto Residentes en el Extranjero. Y para ello nos acompaña el licenciado Aarón Jaramillo, subdirector de Información y Gestión de Conocimiento del INE. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Le parece si iniciamos? Claro que sí. Perfecto. Bueno, puede comenzar a hablarnos por qué es importante que las y los ciudadanos residentes en el extranjero participen en este proceso electoral. Claro, fíjate que el derecho al sufragio por parte de la ciudadanía mexicana que reside en el exterior es el resultado de un proceso de lucha y demandas por parte de nuestros connacionales. Es importante también señalar que las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a este sector tuvieron un papel fundamental en el reconocimiento de este derecho. Y gracias a reformas subsecuentes en materia política electoral y modificaciones de carácter técnico operativo permitieron que las y los mexicanos que viven en el extranjero puedan emitir su voto de manera que ellos podrán para este proceso, por ejemplo, hacerla en dos modalidades, vía postal o vía electrónica. Y gracias a estas demandas de la comunidad migrante, que por el hecho de residir fuera de México no los priva de tomar las decisiones de este país, es que alcanzaron este derecho y por eso la importancia y la relevancia del tema que hoy nos toca. Gracias, licenciado. Bueno, y justamente adentrándonos un poco ya como en este proceso, ¿no? ¿Qué pasos deberían de seguir o deben de seguir los y las mexicanas residentes en el extranjero para votar estas elecciones? Sí, claro que sí. Mira, primero hubo un registro que se hizo y el límite fue hasta el 10 de marzo pasado. Lo importante también, en primer lugar, es importante señalar que para este 2021 podrán votar desde el extranjero únicamente en los procesos locales de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Y bueno, esta solo podrán ejercer su derecho al voto la ciudadanía que primero tenga su credencial para votar vigente con domicilio registrado en alguna de las localidades antes mencionadas, o bien tengan su credencial para votar en el extranjero vigente con la entidad referida. Si ellas hicieron su trámite en el extranjero, tienen un domicilio de referencia en cualquiera de estas entidades. A nivel federal y conforme al artículo 329 de la LEGIPE, se ha establecido que los electores y las electoras en el extranjero, con referencia, por ejemplo, en el estado de Nayarit, podrán votar también por la elección extraordinaria para elegir un escaño vacante en la representación del Senado de la República, cuya elección corresponde a mayoría relativa. La credencial de elector es el primer requisito, como les decía, y tendrá que tener el ciudadano habilitada la posibilidad de acudir al consulado o embajada correspondiente para solicitar la credencial. Eso lo pudieron hacer desde el pasado 1 de septiembre del 2020 hasta el 15 de febrero del 2021. Y también darse de alta en el registro de lista nominal de electores residentes en el extranjero. Y un poquito como les adelantaba, habrá la posibilidad de hacerlo en dos vías. Los ejercicios anteriores, en los procesos pasados, solamente existía la modalidad postal, que hoy se repite, y es que llega el registro a tu domicilio, contiene la boleta y demás materiales e información para el ejercicio del voto, y se registran a través de un sobre postal prepagado y se lleva a las oficinas establecidas donde en la Ciudad de México se recibe esta documentación, o bien ahora el instituto tuvo a bien aprobar la modalidad electrónica, que déjame te cuento que justo acabo de salir del quinto simulacro de voto de los mexicanos residentes del extranjero. Me tocó hacer el ejercicio de voto por la gobernatura de Guerrero. La verdad es que me gustó mucho la experiencia, identifiqué pasos muy sencillos que seguramente a las y los jóvenes les va a ser muy familiar, que pues tuve que verificar un código a través de mi teléfono celular, después activar mi contraseña, entrar, leer las instrucciones,
votar y después llené una encuesta de satisfacción. Todo este proceso me llevó 5 minutos, pero específicamente el de votar, contando, fueron 12 segundos. Solamente fue identificar el partido, el candidato que previamente, digamos, como ciudadano, tú puedes ir siguiendo la oferta política a través, por ejemplo, de plataformas que el instituto ha dispuesto para ello, como son Conoce a tus candidatas y candidatos o Voto Informado, y creo que cuando estés frente a la boleta, la decisión te tomará ese tiempo. La verdad fue una experiencia bastante agradable. Bueno, pues muchísimas gracias por explicarnos todo este proceso y este ejercicio de cómo funciona. Y justamente a raíz de toda esta información que nos ofrece, me surgieron dos pequeñas dudas. La primera, ¿qué pasa si alguno de los mexicanos o mexicanas que justamente se registraron para ejercer su voto en el extranjero tuvieron algún problema con ese ejercicio? ¿Ellos podrán votar? ¿Hay alguna forma en la que ellos puedan dar un seguimiento, no sé, o puedan checar las razones por las cuales no les fue aprobada su participación? Esa es una, y podemos ir con esa primero, por favor. Claro que sí. Primero, bueno, como ya les comenté, la primera cosa que hay que hacer es el registro y se genera una contraseña en el sistema de voto electrónico. Es a través de un código QR y el sistema genera la contraseña por internet para las personas que así lo registran y entonces van a tener la visualización de una tarjeta electrónica y tienen un cierto periodo para hacer algunas pruebas. Yo les invitaría también a visitar el sitio www.votoextranjero.mx y lo interesante de eso es que tienen un plazo desde el 8 de mayo hasta el 19 de este mismo mes para que se puedan familiarizar con el sistema y poder hacer este proceso y, por supuesto, poder hacer llegar las inquietudes en caso de que alguno de los procesos no corra bien en su dispositivo móvil, para que ellos puedan estar listos a partir del 22 de mayo al 6 de junio hasta las 18 horas centro de Ciudad de México para emitir su voto de esta manera. Te digo, para mí llevó este tiempo, el sistema te permite hasta 30 minutos habilitado antes de que expire tu sesión, entonces creo que es un tiempo suficiente para poder realizar o emitir el voto, pero de todos modos ellos tendrán todavía un plazo importante de varios días para familiarizarse con el sistema. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Y la otra duda, ¿no? Que justamente nos explicaba que había estas dos vías para ejercer el voto desde el extranjero. La primera, que es la más usual, ¿no? O la que se había estado manejando, que es el correo postal, y la otra es de manera digital a través de Internet, ¿no? De forma electrónica. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre usar una u otra? O sea, como cuáles son los beneficios, o uno es más rápido, otro es más eficiente, no sé, ¿podría explicarnos esta parte, por favor? Sí, claro. Te decía que el voto postal ya habíamos vivido esa experiencia en procesos anteriores y, por ejemplo, para esta ocasión van a recibir, quienes hayan inscrito hasta el 10 de marzo, van a recibir su paquete en un periodo que comprende del 21 de abril al 10 de mayo. Van a recibir un paquete a su domicilio. Entonces van a sacar el paquete, extraen la boleta, van a marcar su voto, lo van a volver a meter al paquete, les decía, es un sobre prepagado, y entonces ellos van a tener hasta el 5 de junio a las 8 horas, tiempo del centro de México, para que llegue su paquete. ¿Cuál es el problema? Bueno, que yo pudiera ver pues algún contratiempo en el servicio postal o que no lo envía a tiempo o que no calculé el tiempo para que mi voto llegara y sea contado como debe de ser. Yo le veo muchas bondades a este ejercicio del voto por Internet. Quiero decirte que, bueno, ha habido resistencia de parte de actores políticos y tal para que pudiera hacerse realidad este voto por Internet, pero en las encuestas que hemos realizado a los ciudadanos que han hecho esta prueba y también que han utilizado las boletas electrónicas en los ejercicios de la elección local en Coahuila e Hidalgo, tenemos un nivel muy importante de aceptación de estas herramientas digitales, sobre todo entre los jóvenes.
¿Cuáles serían las bondades? Pues que te puedo decir, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, en tu dispositivo móvil, el tiempo es corto y además te genera un certificado de que ya emitiste tu voto. Entonces, primero, cuando votas, hay dos avisos. Entonces, te dice, ¿tú marcaste esta opción? ¿Estás seguro? Sí. Y después, otra vez en grande, te aparece, esta es la opción que marcaste. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, yo le doy clic, se emite mi certificado de que yo voté y yo puedo guardar también ese certificado como un comprobante que yo emití mi voto desde el extranjero. Entonces, creo que eso a mí al menos me da certeza del ejercicio que realicé. Mientras que en el voto postal, te digo, es un poco eso, el poder calcular los tiempos, el poder mandarlo a tiempo, y creo yo iría por el voto por internet. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco esta línea, ¿no? Que mencionaba sobre la desconfianza que aún existe para ejercer su voto, o bueno, que las y los mexicanos residentes en el extranjero ejerzan su voto vía electrónica. ¿El INE ha pensado en algunos medios, no sé, para dar justamente esta certeza de que ellos puedan estar, ellos y ellas puedan estar seguros de que su voto será debidamente contado, independientemente de si lo enviaron por correspondencia o por vía electrónica? ¿Hay una forma de que ellos puedan verlo, asegurarse de que realmente están participando, bueno, su voto está siendo debidamente contado? Sí, primero comentarte que hay una resistencia y hubo temor desde los ejercicios anteriores cuando nosotros estuvimos haciendo el contacto con ellos a través de los contactos del país, organizaciones de la sociedad civil, para poder invitarlos a su ejercicio al voto. Y primero decirles pues que no está vinculado con ninguna situación migratoria, es decir, su situación migratoria en el país en el que estén no está asociada con su derecho al voto. Ellos pueden hacerlo con toda la confianza de que los datos personales se van a cuidar, que los datos que ellos con los que ellos se dan de alta en esta lista nominal para residentes en el extranjero son confidenciales totalmente. Y la segunda es comentarles que existe la manera también de registrarse y participar como observador del voto de los mexicanos residentes en el extranjero para este proceso electoral local 2020-2021, y donde podrán seguir todo el procedimiento desde este registro que se está llevando a cabo hasta poder visitar las mesas de conteo. Ahora mismo te cuento que se están capacitando a las capacitadoras, asistentes electorales y supervisoras y supervisores electorales que estuvieron a cargo o están a cargo de ir a buscar a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que van a contar esos votos ese día de la elección, en que habrán de instalarse a partir de las 18 horas y podrán contabilizar las y los votos de los mexicanas y mexicanos que llegaron desde el extranjero. Gracias. Bueno, sin duda, pues estos detalles, esta información les va a dar mayor certidumbre y sobre todo confianza a los y las mexicanas residentes en el extranjero sobre el ejercicio de su voto. Y bueno, cambiando como un poquito de tema, pero yendo en la misma línea, para este proceso electoral, ¿cuántos mexicanos residentes en el extranjero se inscribieron para poder votar? ¿Ya tendrán alguna cifra o todavía debemos esperar como algún tiempo para saberlo? Sí, fíjate que ya al corte del 10 de marzo, que fue la fecha límite para inscribirse en la lista para votar de los mexicanos en el exterior, el INE recibió 33,698 solicitudes para votar en 92 países alrededor del mundo. La verdad que son muy buenas noticias tratándose de una elección intermedia. Y para tener una cifra final sobre cuántas y cuántos mexicanos en el extranjero podrán votar, en este momento el INE analiza los registros recibidos en relación con el género de personas que se registraron. Te puedo decir o adelantar que, por ejemplo, el 54.1% de estas personas son hombres y el 45.9% son mujeres. Y bueno, el sistema para quienes se registraron por internet, también habría que puntualizar, creo que es algo que también me gustaría señalar, retomando un poquito de la pregunta anterior, es que en este registro ellos tienen la opción de poder
tener la secrecía de su voto mediante la salvaguarda con estos códigos QR que te comentaba. Entonces, ellos podrán registrar como con candados de seguridad, podemos decirlo, para las personas que emitan su voto para esta modalidad. Sin duda estaremos al pendientes de, bueno, cuántos mexicanos y mexicanas ejercieron realmente su voto y no solamente se quedaron en esta parte del registro, ¿no? Otro punto importante, ¿no?, de este proceso electoral con respecto al voto de los residentes en el extranjero es que justamente ellos y ellas podrán participar no solo ejerciendo su voto, ¿no?, sino también podrán hacerlo presentando su candidatura, ¿no?, para una diputación migrante. ¿Nos podría hablar un poco más al respecto de esto, de qué son las candidaturas migrantes, por favor? Claro que sí. Pues fíjate que la candidatura migrante es una figura prevista en algunos congresos locales, primero hay que decirlo de esta manera, de representación de la población que vive en el extranjero. Mientras las diputaciones locales regularmente representan a la población en las demarcaciones específicas que tienen que ver con distritos locales en la entidad o en la lista de representación proporcional también de la entidad o circunscripción. Estas diputaciones migrantes lo hacen para la población cuyo origen está en el estado, pero que habitan fuera del país. Y en el marco legal a nivel local, ¿quiénes son las entidades? Por ejemplo, podemos mencionar a Ciudad de México, Durango, Guerrero y Zacatecas, contemplan justamente esta figura en sus congresos locales. Y a partir de la existencia de esta figura, bueno, se garantiza que tengan una voz en el Congreso, una voz que vele por sus derechos y una voz de origen mexicano que vive en el extranjero sean consideradas en la toma de decisiones públicas, y también se canalizan las demandas particulares de habitantes que viven en el extranjero desde el país de origen. Y vale la pena comentar que el próximo 6 de junio será elegida por primera vez esta diputación o esta figura migrante en el caso de la Ciudad de México. Gracias. Bueno, con respecto a estas candidaturas migrantes, ¿solo los residentes en el extranjero podrán votar por estos candidatos y candidatas o quiénes pueden hacerlo? Sí, los que se hayan registrado en cualquiera de estas dos vías, exactamente. Ok, muchas gracias. Pues sin duda, pues implementar este tipo de acciones, ¿no?, son de suma relevancia para, pues, incluir, ¿no?, integrar a los y las mexicanas en el extranjero en la vida pública del país y que, pues, sobre todo pueden llegar a tener injerencia en ella. Y que, bueno, que este primer ejercicio a la larga pueda implementarse en más estados, ¿no?, en los procesos electorales venideros. Pues bueno, ya para concluir, ¿no?, para ir cerrando ya justamente esta entrevista, quisiera que le comentara a nuestro público, ¿no?, a los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, ¿cómo pueden seguir participando después de haber emitido su voto? Claro que sí, pues es muy importante que la ciudadanía que vive en el extranjero, al igual que los que viven en México, puedan demandar una rendición de cuentas. Para ello existen diversas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de proyectar estas demandas en la comunidad migrante, por ejemplo. Y déjame comentarte que como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que contempla, como ustedes saben, los ejes de verdad, diálogo y exigencia, el instituto busca facilitar la participación y el involucramiento por parte de la comunidad migrante, y para ello ha diseñado 3 tipos de acciones: eventos dirigidos a población migrante, por un lado; contenido específico con información que es útil para ellos; y la difusión desde las tecnologías de la información para poder llevar a ellos y aprovechar estas TICs, pero además para llevar a ellos la información necesaria respecto a estos temas. Entre los eventos celebrados recientemente, podemos destacar que el día 6 de marzo se organizó en conjunto con el INE y la Asociación Mexicana de Debate, la iniciativa de voto informado también, y la UNAM, un evento que sostuvo un debate universitario con jóvenes mexicanas y mexicanos que estudian en el extranjero.
tuvimos dos jóvenes desde Londres conectados, uno de Canadá y uno de Estados Unidos, y este debate tuvo un doble propósito. Por un lado, fomentar la cultura del debate, el pensamiento crítico, y también el tratar temas de interés para las y los jóvenes mexicanos residentes en el extranjero. Nos acompañaron algunos catedráticos de la UNAM, quienes también en una mesa al final del evento pudieron disipar algunas dudas de los jóvenes respecto a los derechos que ellos tienen viviendo en el extranjero. Y alguna de las preguntas que a mí me llamaron mucho la atención era de los jóvenes el seguir viviendo en el extranjero o qué condiciones habría para regresar a su país. Entonces, era una de las preguntas interesantes de reflexión que lanzaba por ahí los jóvenes, porque, bueno, justamente ellos están en el extranjero porque encontraron alguna oportunidad que a lo mejor no tuvieron en nuestro país, pero ellos siguen muy atentos a lo que está pasando, porque obviamente pues tienen el interés o el llamado a regresar, a contribuir seguramente con el desarrollo de México. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado, por brindarle a nuestro público tan valiosa información. Seguramente les será de mucha utilidad. Y bueno, pues no sé si guste agregar algo más, alguna invitación al público de la Cátedra Madero. Nada, pues agradecerles mucho la entrevista y invitar a todas y todos los mexicanos que viven fuera del país a poder ejercer su derecho por cualquiera de las dos vías, por la que se sientan más cómodos. Digo, me gustó el poder compartirles mi experiencia en este simulacro que se llevó a cabo para los fines del voto electrónico. Y seguramente que las nuevas generaciones impulsarán mucho el uso de estas nuevas tecnologías, pero si hay quienes se sientan más cómodos haciendo de la manera tradicional, es decir, de la manera postal y marcar en papel, también lo importante es que no dejen pasar esta oportunidad de ejercer su derecho al voto desde el extranjero y seguir participando en las decisiones de este país. Muchas gracias de nueva cuenta, licenciado Jaramillo. Seguramente será un ejercicio que nos dejará muchos beneficios a futuro. Y pues fue un gusto tenerlo en esta sección de ABC Electoral. A nuestro público, gracias por estar una vez más con nosotros y no se olviden de seguirnos en las redes sociales de la Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE. Esto fue ABC Electoral. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.